Hola, buenos días. Estamos una mañana más, gracias a Dios, gracias al Señor por su misericordia que se renueva cada día. Seguimos con el hermoso Salmo 119. Vamos el día de hoy con la enseñanza de los versículos 41 al 48. La enseñanza está a cargo de nuestra amada hermana Claudia Sánchez desde el hermoso puerto de Veracruz, México. Gracias, le damos a ella y muchísimas gracias al Señor, a su Santo Espíritu, por la enseñanza que en primer lugar pone en el corazón de la expositora para compartir con nosotros. Así que, bienvenida, Clau. Los micrófonos son tuyos. Adelante. Pues buenos días, mis hermanas, ¿verdad? Hoy traemos el Salmo, como dice mi hermana Gaby, el Salmo 119, 41, 48, es el que vamos a analizar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a meditar. Y este Salmo, tiene como subtítulo, ¿verdad? La excelencia de la ley de Dios. Es todo este Salmo que es bastante largo, se centra en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Y este salmo, como ya nos hemos dado una introducción y pequeño relato de lo que este salmo está dividido por letras en hebreo, ¿verdad? Y a mí hoy me tocó la letra Bab o Bao, según la traducción de cada Biblia. Me toca esta letra ahora, que es de los párrafos 41, de la estrofa 41 al 48, y voy a darle lectura esta estrofa en la traducción NTV, y vamos a analizar, ¿verdad? Este salmo que la verdad es muy extenso, pero está dividido, ¿verdad? Pero cada salmo tiene una palabra que nos enriquece, ¿verdad? Voy a dar este comienzo a este salmo que dice: Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. A los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Qué expresión de este salmista, ¿verdad? Que dice, cómo amo tu palabra, ¿verdad? Y el tema central del Salmo es la palabra de Dios. Es exaltada en todas las estrofas. En cada estrofa es exaltada la palabra, la excelencia de lo que este salmista expresa, ¿verdad? Lo que es para él, este, analizar, la palabra del Señor. Dice, por esta, puede ser que se escuche así como medio repetitivo cada estrofa y ¿cómo se llama? Pero estas estrofas, aunque pueden, enfatizan algo, o sea, cada estrofa enfatiza alguna virtud de la ley del Señor. Por ejemplo, el párrafo pasado, mi hermana explicaba de cómo la palabra del Señor, cómo el salmista decía que le enseñara su palabra, sus decretos, su ley. En esta estrofa, eh, el salmista enfatiza cómo el Señor, cómo la palabra trae aliento a su vida
contra los enemigos, contra sus enemigos. Y él aquí expresa, dice, Señor, dice, respóndeme a los que se burlan de mí, dice, entonces podré responder a los que se burlan de mí, dice, porque confío en tu palabra. Que el salmista expresa que cada vez que sus enemigos, ¿verdad?, venían en contra de él, la palabra del Señor era la que le daba la fortaleza, era la que traía su memoria, ¿verdad? Esas promesas del Señor, y eso traían aliento a su vida, eso traía alegría a su vida y una confianza. Él expresaba una confianza de lo que hacía la palabra del Señor en la vida, en el corazón de este salmista. Dice, por eso cada estrofa expresa una y otra vez lo que es la palabra del Señor, la palabra del Señor hace en nuestros corazones. Dice la importancia de guardar en el corazón los mandamientos de Dios y obedecerlos. Dice el salmista sabe esto, dice, hay un motivo como lo expresa en el Salmo 119:1, que dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Él sabía su motivación de abrazar la palabra del Señor era para no pecar contra Jehová. En este caso, la motivación del salmista, dice, era la ayuda la que le ofrecía al Señor a través de su palabra para proyectarla en contra de sus enemigos, ¿verdad? Era su defensa. Él estaba muy convencido de que la palabra del Señor era su aliento. Dice, lo expresa, lo que expresa para el salmista, dice cómo atesora, era un tesoro para él cada palabra, cada promesa del Señor. Dice, en este salmo se resalta la confianza en las promesas de Dios, equipada para plantar cara a los que lo despreciaban y se burlaban de él. Él clamaba a Dios por el cumplimiento de sus promesas de parte del Señor, y él estaba confiado que el Señor no tardaría y vería cumplida esa palabra, que llenaría su vida de amor y salvación con una seguridad para hacerle frente a los que se oponían a él. Quiero que vayamos a un pasaje. No sé si alguien puede apoyarme en segunda de Samuel 22:3. Segunda de Samuel 22:3, la que lo tenga rapidito. Amén. Amén. Samuel 22:3. 3 y 4, por favor. Amén. La palabra de Dios dice así: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Aquí, ¿verdad? También este pasaje vemos cómo también expresa lo que era para él, ¿verdad? Era la salvación, era una fortaleza, ¿verdad? Un refugio para él en contra de sus enemigos, ¿verdad? Él invocaba el nombre de Jehová, quien era digno, dice la palabra, ¿verdad? Quien es digno de ser alabado, dice, y seré salvo de mis enemigos, aunado a esa confianza, ¿verdad? De que tenemos ese escudo, ese Dios eterno que nos defiende, ¿verdad? Cuando viene el enemigo en contra de nosotros, ¿verdad? Tal vez a burlarse, tal vez de oponerse, tal vez de estorbarnos, ¿verdad? Y se oponían se oponen, ¿verdad? Tal vez a nuestra creencia o también hasta actuar, ¿verdad? Y
y me da una confianza como este salmista expresa una y otra vez lo que era confiar en la palabra del Señor. Les voy a leer Proverbios 18:10, donde también Salomón dice, ¿verdad? Que él era su torre. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte, dice, es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Es una torre, ¿verdad? Para el justo, dice la palabra. Porque ciertamente el Señor defiende a los suyos. Ciertamente el Señor no va a defender al impío, tiene misericordia, pero al justo, el justo en esta palabra es el creyente, el que cree en el Señor, el que cree en Cristo, ¿verdad? Nosotros, por eso dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Nosotros sabemos que en cualquier situación nosotros podemos ir a esa fuente, a esa torre, a ese escudo que es el Señor, e invocar su nombre, ¿verdad? Y el Señor ciertamente vendrá a ayudar. Quiero también compartirles Proverbios 35, que dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Esperar en el Señor, ¿verdad? Su palabra dice que la venganza no es del hombre, sino de él, ¿verdad? Y aquí también nos muestra otra vez la palabra, dice, toda palabra de Dios es limpia, porque a veces la palabra del ser humano, ¿verdad? Está corrompida o está llena de mentira o está irada, ¿verdad? Y eso no puede obrar la justicia del Señor. Pero la palabra de Dios dice que es limpia y es escudo a los que en él esperan, ¿verdad? Tenemos que esperar, ¿verdad? A que esa palabra, como decía el salmista, yo veré cómo, cómo tu palabra viene en respuesta. Dice, yo confío en tu palabra. Dice, y entonces poder responderle a mis acusadores y a los que se burlan de mí, ¿verdad? Esperar en esa palabra, en esa promesa que el Señor nos da. Y ciertamente Él es el que nos va a defender y Él es nuestro escudo. Quiero compartirle Isaías 54:17, que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa es una promesa también que les da al pueblo de Israel. El Señor les dice que Él los va a defender, ¿verdad? Que Él es su salvación, que Él es la herencia de ellos. Así le habla y así lo expresa al pueblo de Israel. Y nosotros también también esta promesa es para nosotros, que somos el pueblo escogido, ¿verdad? Que somos esa iglesia ahora, en esta actualidad, somos esa iglesia ahora que el Señor por su misericordia nos ha otorgado entrar en esa esperanza y sernos hechos hijos del Señor y juntamente con Él trayéndonos estas promesas, que Él será nuestro Salvador, Él es nuestra herencia, Él es el que nos defiende. Ahora tenemos su palabra, ahora tenemos una escritura, ahora tenemos una Biblia. Pero en esos tiempos donde estaba David, donde estaban los jueces, donde estaban los profetas, no tenían una Biblia completa, sino que tenían rollos, ¿verdad? Pergaminos de la ley de Moisés, que era el Pentateuco, ¿verdad? Los profetas. Y él ahí, o sea, en esta expresión, David ya atesoraba esa palabra, esos escritos, ¿verdad? Él ya en su corazón ya sabía que no era del hombre, sino de Jehová mismo, ¿verdad? El que hablaba en todo eso. Él es
oraba a ese Dios, y él tenía esa convicción. ¿Cuánto no más ahora nosotros, verdad? Que tenemos toda una escritura, que tenemos ahora toda una palabra, que es Dios mismo hablándonos a través de esa palabra. El Señor ha escogido unas letras, el Señor ha escogido un libro para hablarnos y para mostrarse a nosotros. Dice, el autor también expresó el deseo de hablar la palabra de verdad en medio de cualquier situación o ante cualquier persona, ¿verdad? Él expresa, dice, a los reyes le hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Recordemos que hay un pasaje, ¿verdad? Que dice que no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es donde se muestra a Cristo hecho carne. El evangelio es lo que vino a hacer Jesucristo. Nos explica a qué vino, quién era él, ¿verdad? ¿Cuál fue su sacrificio? ¿Por qué murió en la cruz? Ese es el evangelio. Y Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la palabra, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo de Jehová, porque es poder de Dios, ¿verdad? Y el autor y este salmista eso expresa en este versículo, que él iba a hablar aún delante de los reyes. En estos tiempos podremos decir que nosotros hablemos o podríamos hablar delante de gobernantes, tal vez, delante de presidentes, ¿verdad? Delante de gente que tiene algún cargo alto, ¿verdad? Y él decía, no me voy a avergonzar de hablar tu palabra, porque él sabía el poder de esa palabra. Dice, es lo mismo que nos anima Pablo, dice, en segunda de Timoteo 4:2, que dice, que prediques la palabra. Aquí Pablo le habla a Timoteo y le dice, predica la palabra, que la hables a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, dice, reprende con paciencia y con toda buena doctrina, ¿verdad? Pablo alentaba a Timoteo a que hablara la palabra del Señor, fuera, aunque estuviera fuera de tiempo, o sea, en todo momento, ¿verdad? Sin temor, con autoridad, con esa autoridad que el Señor nos ha dado de hablar la palabra, pero no con expresiones groseras, no con expresiones de altivez, no con expresiones de ego, sino la palabra dice con mansedumbre, con amor. Ciertamente hay ciertos pasajes bíblicos que habla del pecado e incomodan, pero el salmista también sabía esto. No dejaré de hablar tu palabra aún delante de reyes. Él deseaba ser valiente para hablar la palabra de Dios con verdad. Necesitamos ser valientes, sí necesitamos ser valientes, hablar la palabra del Señor. Porque muchas veces vamos a hablar la palabra del Señor tal y como está en las Escrituras. La palabra dice en Apocalipsis que no debemos agregar ni debemos de quitar nada de lo que en la Escritura nos enseña, porque eso tendrá un castigo, dice la Escritura. Entonces aquí el Señor nos anima, ¿verdad? Que toda la palabra, dice, es instruida por el Espíritu Santo y es para corregir nuestros pensamientos, nuestra vida, para corregir nuestras actitudes, ¿verdad? Ciertamente hay una palabra que no nos va a agradar porque nos confronta desde adentro, pero el Señor dice que es buena, que es buena. Dice, la palabra había traído libertad y gozo al corazón de este salmista. Él decía, meditaré en tu palabra. Dice, meditaré en tu palabra. Dice, honro y amo tus mandatos. En tus decretos voy a meditar, decía este salmista. Dice, cuánto me deleito en tu ley, cómo los amo. Y en el Salmo 1:2 también, ¿verdad? Vemos algo muy similar donde dice, tu palabra es mi deleite, ¿verdad?
¿Cuántas de nosotras nos deleitamos en la palabra del Señor y queremos obedecerla? Ciertamente no vamos a abarcar una limpieza total, porque los estándares del Señor ciertamente son altos, pero no imposibles. La palabra del Señor nos santifica cada día, conforme nosotros las vayamos analizando, como él decía, me deleito en tu palabra, ¿verdad? La voy a analizar, ¿verdad? En, 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 en los otros pasajes decía, Señor, enséñame tu ley, enséñame tus decretos, ¿verdad? Muéstrame cómo caminar, le hablaba a los jóvenes, muéstrame cómo limpiaré mi camino, ¿verdad? Con tu palabra, decía. Dice, en tus decretos medito. En otro pasaje dice día y noche. Por ejemplo, en Josué 1:8 dice, el Señor le habla a Josué y le dice que no se aparte tu mirada, ¿verdad? Tu corazón en el libro de la ley. En nuestro caso, en nuestros tiempos es la palabra, la Biblia. Medítala día y noche para que tus caminos prosperen, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ese, porque todos, el libro de Josué 1:9, ¿verdad? Hay una promesa muy hermosa ahí que dice, esfuérzate, anímate, dice, y yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y eso nos anima y todo, dice. Pero en el versículo anterior dice que no te apartes de ese libro de la ley día y noche, ¿verdad? Queremos la bendición, pero el esfuerzo no lo queremos. Por eso es la importancia a veces, ¿verdad? De meditar, ¿verdad? Porque ciertamente hay promesas, ciertamente hay bendiciones, pero el esfuerzo, la obediencia y del meditar ni hablamos, ¿verdad? Pura obediencia y Señor, bendiciones, 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 y yo quiero, y yo quiero. Sí, es cierto que el Señor es bueno y su misericordia es grande, pero mi parte es, yo te voy a buscar, Señor. Yo voy a buscar tu palabra, yo voy a meditar en tu palabra y yo voy a tratar de hacer lo que tu palabra a mí me dice. Me lastime o no, me confronte o no, ¿verdad? Ese es el poder de la palabra. Transforma nuestro interior para que el exterior se vea, ¿verdad? Ciertamente algunos caminamos lento, otros ciertamente tienen un cambio radical, pero nuestro esfuerzo es estar en la palabra y tratar de caminar, ¿verdad? Y enderezar todo eso que nosotros hemos estado, nosotros vivimos con todo eso, ¿verdad? Tenemos un pecado natural, una naturaleza pecaminosa, pero la palabra dice que es limpia. Ella es la que nos va a enseñar el buen camino, la que nos va a cambiar. Dice, Jesús también hablaba de esto, porque a veces decimos, bueno, es que son esos decretos y esas ordenanzas están en el Antiguo Testamento, pero Jesús también hablaba de esto. Quiero compartirles, quiero que todas vayamos a Juan 5:39. Un pasaje muy enriquecedor, ciertamente. Juan 5:39. Se las voy a leer en la NTV. Y en este pasaje es Jesús mismo el que habla. Y dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Dice, en otra traducción dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, ustedes estudian las escrituras. Dice, pero ellas son las que hablan de mí, son las que me señalan a mí, les decía el Señor. Ciertamente
una letra, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, una letra, qué va a traernos? Un libro, ¿qué va a traernos? Pero aquí el Señor está diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, voy a continuar en el otro versículo y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quién es el que da vida eterna? Sino Cristo. Dice, gloria de los hombres, dice, no recibo, mas yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí, y no me recibes. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, ¿verdad? El Señor dice, yo me he mostrado a ustedes y me han desechado, pero si viniera otro Dios, ¿verdad? Si pusieran en el corazón en su corazón otro Dios o un ser humano, un hombre, ¿verdad? Dice, a él sí lo iban a escuchar. Dice, pero a mí no quieren escucharme. Yo soy la vida eterna, dice. Esas palabras de esas escrituras, de ese libro, como ustedes quieran enfocarlo, dice, ellas son las que hablan de mí. Y el salmista no conocía a Cristo, ¿verdad? En ese momento eran dos tiempos muy diferentes y aún así él ya reconocía que la excelencia de la palabra del Señor le iba a traer vida, le iba a traer, era escudo, era fortaleza, le estaba dando la confianza. ¿Cuán más a nosotros que ya se nos ha mostrado aquel Cristo que murió en la cruz, ¿verdad? Aquel que derramó la sangre, que dejó en las escrituras, que ha dejado el Espíritu Santo, o sea, más ayuda para el ser humano, para los gentiles, para esta actualidad. ¿Qué más podemos, verdad? El Señor le decía a Tomás decía a sus discípulos, hasta que yo no meta mi dedo, dice, en las palmas de las manos de Cristo, ¿verdad? No voy a creer. Y el Señor se le aparece y le dice, mete tu dedo, ¿verdad? En la palma de mi mano. Cuando el Señor resucita y se le aparece y le dice, quítate esa incredulidad, dice, y ahora creen, dice, porque me has visto. ¿Crees? El Señor dice, bienaventurado el que cree sin verme, ¿verdad? Y este salmista, lo sabe muy bien, sabe el poder de la palabra, sabe el poder que hay en ella, ¿verdad? Que no la inspiró ni la escribió cualquier Dios, sino el Señor, Jehová de los ejércitos. En aquel entonces se le había mostrado varias ocasiones cómo el escudo, ¿verdad? Cómo lo guardaba, cómo el Señor le daba victoria. Este, y él se regocijaba en eso, ¿verdad? Y por eso él podía hablar y expresarse así. Y todo este Salmo 119 trae una gran riqueza en cada párrafo. Expresa lo que es la ley del Señor, lo que es Dios mismo, en cada circunstancia de cada párrafo, nos expresa ese gran tesoro, ¿verdad? Y nos enseña, cómo el Señor, nos ayuda, cómo el Señor nos advierte, cómo el Señor nos dirige, cómo el Señor nos trae esa libertad. Y este salmista, por eso decía, caminaré en libertad, dice, porque me he dedicado a tus mandamientos. Esa misma palabra trae libertad a su vida, ¿verdad? Traía ese gozo. Cuando David, me recuerdo cuando él danzaba, ¿verdad? Y su mujer se burlaba de él y decía, cómo un rey podía danzar y hacer todas esas algarabías delante del pueblo, ¿verdad? Pero es que David sabía, lo que el Señor hacía en su vida, las victorias. Él se regocijaba delante de Jehová y él lo sigue expresando en varias ocasiones. Y por eso él siempre decía, y no me voy a avergonzar de hablar delante de ti.
delante de ti voy a hablar delante del hombre, de los reyes, ¿verdad? Tu palabra, porque tu palabra trae vida, tu palabra le da honra al mismo Señor. Y bueno, esa es una pequeña reflexión, ¿verdad? De cómo este salmista expresa todas estas virtudes, todas estas enseñanzas y cómo la misma palabra era una defensa delante de sus opositores y delante de sus enemigos, ¿verdad? La palabra del Señor dice que la venganza, ¿verdad? No es del hombre, es del Señor. Él es el que da la venganza, Él es el que nos defiende delante de nuestros acusadores. Y el principal acusador es Satanás, ¿verdad? Siempre está acusándonos día y noche, pero el Señor es el que todo lo sabe, ¿verdad? El que todo lo ve y Él es el que nos defiende. ¿Quién podrá contra el Señor cuando vienen contra nosotros, ¿verdad? Con calumnias y mentiras. Este salmista sabía eso y la confianza que venía a su corazón y a su vida era a través de invocar el nombre de Jehová y de saber las escrituras. Por eso es muy importante todos estas reflexiones, la lectura de la palabra del Señor. Y pues les invitamos que sigan acompañándonos, ¿verdad? Que sigan viendo estas reflexiones, porque ciertamente es con la palabra del Señor. Hay versiones que nosotros utilizamos para poder comprender lo que el escritor quiere hablar a nuestras vidas, pero siempre, ¿verdad? Siempre yo les invito, ¿verdad? Que tengan sus escrituras en mano, ¿verdad? Y la lean junto con nosotros, ¿verdad? Para poder, este, buscar ese tesoro, ¿verdad? Y esa enseñanza que el Dios mismo quiere para nuestras vidas. Y bueno, pues eso sería todo por esta mañana, este día, ¿verdad? Y pues espero que haya sido una gran enseñanza y gran edificación para nuestra vida, ¿verdad? Y recordar que sí, hay un Dios que hace justicia y hay un Dios, ¿verdad? Que siempre va a estar dispuesto a defender al justo, aquel que es íntegro. Recordemos bien eso, aquel que es íntegro y que lo busca a Él. Porque si no somos íntegros, si no le buscamos, si no sabemos quién es Él, ciertamente la aflicción vendrá cada vez más, ¿verdad? Por la consecuencia de nuestra desobediencia o tal vez de un pecado. Pero aquí se nos muestra un Dios de justicia, un Dios que es escudo y que su palabra nos las ha dejado para, para enderezar todo eso, que nuestras vidas aún no conoce, ¿verdad? Que nuestras vidas tienen que conocer a ese Dios que nos explica cómo caminar. Pues le doy la palabra a mi hermana Gaby y pues Dios les bendiga. Gracias, mi querida Clau, por la enseñanza de esta mañana. Y damos muchas gracias al Señor por lo que puntualmente nos enseña a través de estos estudios. Y hay algo, un punto, y lo hemos visto continuamente a lo largo de este Salmo 119. Y aquí hay en los versículos 47 y 48, dice, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. ¿Amamos realmente al Señor y a su palabra? Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, así como la misma palabra del Señor dice. El amar al Señor, amarlo y obedecer porque le amo. No porque me va a dar, sino porque le amo, porque Él es mi Señor, mi Salvador. Su amado Hijo Jesucristo pagó un alto precio. Su obra
es la que nos santifica, la que nos redime, la que nos limpia. Y es por medio de Él que nosotros hemos sido también llamados y tener esta libertad de entrar con confianza al trono y poder dejar ahí derramar nuestros corazones, como lo hacían los salmistas. El es autoevaluarnos y decir, verdaderamente yo amo al Señor y obedezco su ley por amor. Y hay otra también que decía, pues confío en tu palabra, yo confío en la palabra del Señor. ¿En dónde está puesta mi confianza? Para que ahí nos contestemos estas preguntas, hacer esta autoevaluación a nuestros corazones y pedirle a la ayuda al Espíritu Santo para que nos dirija a lo que tengamos de lo que debemos arrepentirnos, de cambiar conductas que no le son agradables al Señor. Y también que necesitamos de Él para seguir en esta carrera, como veíamos ayer, y terminar la carrera. Y siempre, siempre nuestro principal objetivo, agradar al Señor y obedecerle por amor. Muchísimas gracias a nuestra Clau Sánchez, nuestra querida Clau Sánchez. Y muchas gracias por estar acá, a las que están en vivo y por quienes verán el video después. En la cajita de descripción está el correo, por si quieres estar aquí con nosotras, ahí está la información. Dios les bendiga. Besitos.